Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes una investigación que nos sirva como herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia y su página web www.rcpc.co. La nueva forma de sentir y pensar en la radio. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Tampoco pretendemos presentarnos con esta investigación como si fuese una verdad absoluta. Es una herramienta que usted podría utilizar después de comprobar, hacer su propia investigación, de tal forma que usted mismo se haga artífice de su propia verdad. En esta oportunidad estaremos con ustedes en la mesa de trabajo Salim Hasir, quien les habla Neil Barrios, y hoy tenemos como invitado a Eric Rangel. Sean todos ustedes bienvenidos a Descubriendo. Hace 8 días empezamos una saga de ¿Quién mató a? El primer programa que realizamos en Descubriendo de esta saga fue ¿Quién mató a Kennedy? Ustedes ya pueden descargar este programa allí en nuestra zona de descargas. Llegan a programas en el menú principal, luego a Descubriendo y al lado derecho encontrarán los diferentes programas que hemos realizado. Y para hoy seguimos con el segundo programa de la saga. ¿Quién mató a Bolívar? A nuestro libertador Simón Bolívar. Saludo a Salim. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Muy buenas, Neil, un saludo para la audiencia de Descubriendo y de Radio Cultural Planeta Conciencia. Como siempre aquí un nuevo tema, un programa muy interesante, el segundo de la saga de ¿Quién mató a? Esta vez hablaremos de Simón Bolívar. Estaremos analizando un poco de su historia, un poco de su obra, ¿no? Todo el tema de esa gran campaña admirable que hizo en estas tierras, y sobre todo estaremos analizando todo lo relacionado con la muerte del libertador, ¿no? Quiénes estuvieron detrás, cómo fue que sucedió, si realmente fue como nos contaron la muerte de Simón Bolívar, y estaremos analizando todo esto. Así que bueno, sean ustedes todos bienvenidos y esperamos su participación en el chat. Correcto, ahora estamos en vivo en directo, son las 7:04 de la noche. Recuerden que estamos en vivo los sábados a partir de las 7 y en diferido nos escucharán los martes a partir de las 11 de la mañana. Y en esta oportunidad tenemos un invitado. Cada 8 días de aquí en adelante tendremos invitados que aporten también desde su investigación a la temática que desarrollaremos. Hoy el turno es para Eric Rangel. Bienvenido, Eric, a Descubriendo. Bueno, Neil, Salim, muchas gracias por la invitación y recibo con mucho agrado esta invitación a este maravilloso programa Descubriendo. El día de hoy tenemos un día muy interesante, ¿Quién mató a Bolívar? Un tema de mucho interés y esperamos que todos los oyentes reciban esta información con mucho agrado también y pues que lo investiguen y que lo reciban como una nueva información. Ustedes también como oyentes tienen un espacio para su participación y es el chat. Justamente allí pueden escribirnos, hacer sus comentarios sobre la temática que vamos a desarrollar, hacer un aporte también a la misma temática o cualquier pregunta también, ¿no? Aquí estamos para compartir. Bueno, hablemos del libertador, Simón Bolívar. Así es, Neil, Salim. Oyentes, Simón Bolívar, este hombre nace el 21 de febrero de 1783 y fallece el 13 de junio de 1830. Su profesión naturalmente fue político-militar.
Este hombre nació obviamente en Caracas, Venezuela, y fallece en Santa Marta. Este hombre contribuyó también como a la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Entre otras cosas, este hombre se autodenominaba como el hombre de las dificultades. Salim era como... era una dificultad como... era una especie de obstáculos que se presentaba a nivel externo de él. Como se presentaban como para derrocar o para frenar esos ideales que él tenía como libertador tan joven. Este hombre tenía unas ideas y unas posturas político-sociales que incluso se conservan después de su muerte y dieron origen ahora mismo como a una corriente o a una postura llamada el bolivarianismo. Bueno, otra cosa también muy importante e interesante de Bolívar es que sus ideales liberales fueron como fundamentados en la libertad de los hombres y de los pueblos con una visión democrática. Hoy en día vemos, Salim, que esos ideales políticos o los ideales políticos de líderes de hoy en día están basados en esas malas interpretaciones o más bien de sus propias interpretaciones y en sus propios proyectos derivados del libertador, más no la esencia del libertador. O sea, claro, son derivaciones del mismo programa de Bolívar. Correcto. Ese aspecto es importante porque cuando hablamos del bolivarianismo, que podría ser o resultar a los ojos de cualquiera de nosotros, los oídos de cualquiera de nosotros, como exactamente pues la misma esencia e idea de Bolívar. Sin embargo, no hay algo más alejado de la realidad que esa afirmación. Hay un evento bastante interesante en la vida de Bolívar, y es que a pocos días de sus vidas, o pocos años de su vida, pues su madre murió. Claro que sí. Bueno, así es, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte Palacios y Blanco, ¿no? Que tenía un nombre bastante particular y extenso. Casi que se quedaba sin nombre. Casi que se queda sin nombre. Así es, Eri, como tú lo decías, en el dato histórico de su nacimiento, de también la fecha de su muerte y de todas las ideales que Bolívar empezó a ejercer en el momento que empezó su campaña, pero también ocurrieron ciertas cosas, Neil, en su vida, lo que tú mencionabas, el fallecimiento de su madre. El nombre y el designio de Simón, que llegaba para combatir a la invasión española que desde 1492 llegó a América Latina, quedó sobre aquella cabecita y este creció en símbolo y poder ya cuando el niño conoce a Simón Rodríguez, que era el mentor, su profesor, sí, del que hereda la vena de la libertad para la estirpe americana y no para las intenciones del canónigo Juan Félix Jerez. Y así ese Simón crece con un rumbo no esperado por la familia Bolívar. Esto se debió a la intervención de la providencia que dirigió los designios humanos, como escribió Daniel en su profecía 2:20-23. Entonces vemos que se crea como una sensibilidad en este hombre a partir de su nacimiento y crecimiento dentro de este núcleo familiar, ¿no? Me llama la atención que comienza una carrera muy distinta a lo que creería o lo que quería la familia Bolívar. ¿Cómo así, Sally? Sí, lo que tú dices, Neil, es que Bolívar cuando crece, ¿no? Dentro del seno de la familia Bolívar, pues se preveía para él algo muy diferente, como por ejemplo Bolívar pues estudió en Inglaterra, ¿no? Él se fue para allá muy joven, recordemos que nació en Caracas, como nos compartía Eric, y él empezó a estudiar allá en grandes universidades. Quiere decir que si Bolívar tuvo para irse a Europa es porque pues su familia, la familia Bolívar, tenía los medios, ¿no? Sí, era una familia bastante acaudalada. Entonces, esta pretensión que tenía la familia con Bolívar no fue tan así. Precisamente por lo que leía al principio, ¿no? Su mentor, Simón Rodríguez, en primera instancia, fue quien le heredó el tema de la libertad, o la vena de la libertad para la estirpe americana. También un tema, Neil y oyentes, que influyó mucho en ese cambio de visión de Bolívar, fue que al nacer quedó huérfano. Como lo mencionábamos ahorita, su madre sustituta fue Hipólita, la negra Hipólita, fue la que lo amamantó ante la ausencia de su madre. Allí mutó su sangre. Recordemos que cuando hablamos de la leche materna, estamos hablando de plasma sanguíneo.
El plasma sanguíneo es dado por la madre al niño a través pues del amamantamiento, y ahí transmite no solamente nutrientes, agua, sino que transmite información genética. Y esta información genética contribuye más adelante a comportamientos del niño, a estrechar lazos con la madre, y causalmente Hipólita, la negra Hipólita, era una mujer negra, de raza negra, esclava de la tiranía que se vivía en estos momentos en América Latina. Obviamente Bolívar al nacer en Caracas, o sea, antes de irse a Inglaterra y todo esto, pasó este proceso de amamantamiento y crianza, en parte por Hipólita, y ella le transmitió todo ese proceso de esclavitud, de dolor, de yugo que venía teniendo, por ejemplo, la raza negra en América Latina. Esto quiere decir que se conjugaron dos sucesos importantes en la historia de Bolívar. El primero, pues, era amamantado por una negra esclava, que según lo que nos está graficando Salim, transmite, ¿no?, esa necesidad de libertad, podríamos decirlo, que en ese gen esclavo, negro esclavo, en Hipólita se encontraba, ¿no? Y el otro suceso que se suma es su mentor, Simón Rodríguez, que a través de la educación o la formación que le entrega, mezclado con lo que vivió en sus primeros años de vida, se crea una condición diferente para este hombre que, naciendo en cuna de oro, naciendo en una familia poderosa y rica, no siguió, digámoslo así, con la visión que normalmente tiene un joven de familia acaudalada. Además que era una familia judía, ¿no?, de origen judío, y lo que sucedió en el proceso del amamantamiento es que la sangre mutó, la sangre real que tenía Bolívar, ¿no?, y pongo real entre comillas. Quiero decir esto, que Bolívar venía de una estirpe, ¿no?, una estirpe judaica, y una familia muy acaudalada como los Bolívar. Entonces podemos decir que durante este proceso de amamantamiento Bolívar recibió una información genética el cual hizo creó más bien un molde de pensamiento, un molde de información dentro de este cuerpo de Bolívar para iniciar así años más adelante el proceso de la independización. Siguiendo en esa línea de la vida de Bolívar, llega a Inglaterra, ¿no?, llega a Europa, y ahí comienza su proceso de formación. La formación de Bolívar en Europa fue determinante porque incluso llegó a ser parte de logias masónicas, de sociedades secretas europeas, en las cuales, bueno, ya sabemos que en ellas, de acuerdo también a las mismas investigaciones que hemos entregado a ustedes, se ha creado toda una estratagema, ¿no?, a nivel mundial. Suponemos que al hacer parte Simón Bolívar de estas logias, pudo conocer de primera mano cuáles eran sus intenciones, sobre todo para América Latina. Bueno, muy bien, veamos que esas logias o sociedades secretas fomentan y patrocinan como una lucha contra el Libertador, o contra Bolívar más bien. Por esto, este hombre se ve obligado, por decreto de ley, a desaparecer este grupo o esta organización en Colombia, haciendo así un artículo en donde hace la prohibición. Menciona algo así como esto: se prohíben en Colombia todas las sociedades o confraternidades secretas, sea cual fuere la denominación de cada una de ellas. Entonces este hombre se va en contra de estas fraternidades a las cuales él hizo parte, pero no solo hizo parte como para realizarse dentro de ellas, sino como para conocer qué tipo de plan había detrás del plan de Bolívar. Y ahí mismo conoció mentirosos, ladrones, encontró aprovechadores e incluso asesinos. Entonces Bolívar en ese proceso conoció todo el plan de estas organizaciones y decidió salir iniciar su rumbo para destruir a estas sociedades que estaban en contra de la liberación de los hombres. Claro, algunos investigadores aseguran que llegó hasta el grado 18 de la masonería, pero ahí en la masonería, llegando a un grado 18, pudo darse cuenta pues de muchos planes a nivel mundial de esta organización, y como lo comentaba, sobre todo para América Latina. Luego, unos años después, hace un juramento en Monte Sacro, en Roma, un juramento que llama la atención en un joven de solo 22 años de edad. 22 años de edad, llega a Roma y ahí hace un juramento. Sí, Monte Sacro, Neil, y estimados oyentes, y también nuestro invitado Eric, que es una de las 7 colinas que están ahí en Roma, ¿no? Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas. Una de ellas se llama el Monte Sacro. Bueno, este juramento famoso del Libertador es una promesa anunciada por él,
por Simón Bolívar, cuyo objetivo fue enfatizar su profundo compromiso personal con la causa independentista hispanoamericana y que tuvo lugar durante su visita a la ciudad de Roma, Italia. El juramento, presenciado por Simón Rodríguez, su maestro y mentor, años atrás en Caracas, muestra la faceta ilustrada y romántica de Bolívar, imbuido en un idealismo juvenil. Tenía solo 22 años cuando lo realizó este juramento, y decepcionado por los avatares de su vida luego del fallecimiento de su esposa en 1803. Fíjense que Bolívar en ese momento estaba pasando por una situación muy complicada, muy difícil. ¿Ya se había casado? Ya se había casado a los 22 años, pero lo más triste es que la esposa había fallecido un poco tiempo antes. Pero es curioso, ¿no? Es curioso y llama mucho la atención que un hombre del abolengo, ¿no? De la herencia de Bolívar, justamente a pocos años de su vida, pues muere la madre, ¿no? Creando una condición diferente en su crianza, donde es una negra la que lo amamanta. Luego, más adelante, se casa pues, con su amada, ¿no? Y queda viudo, soltero, ¿no? Y esas dos cosas, esas dos condiciones, iban como acomodando la vida de este hombre para poder cumplir con un designio, el cual poco a poco iba encontrando. Llama la atención eso y quisiera resaltar esa condición. Permítame recordar a los oyentes que siguen llegando. Hoy estamos hablando de quién mató a Bolívar. Es una saga que hemos iniciado con un primer programa donde hablamos de quién mató a Kennedy. En este caso corresponde el turno a Bolívar, pero para entender un poco más de esa respuesta que todos esperamos en la historia, quién mató realmente a Simón Bolívar, estamos haciendo un análisis histórico primero, analizar también el contexto histórico que se estaba viviendo en la época en que vivió Bolívar, para llegar un poco más cerca a esa respuesta. ¿Quién mató a Bolívar? Bueno, y podemos observar entonces, Salim, Neil, que este señor Bolívar, este personaje, hace mención en esta visita a Roma como a un juramento, hace como un juramento en donde hace mención a una promesa o a un compromiso personal por independizar como a los pueblos de los yugos y los sometimientos, y como transformar al hombre y construir. Es como, trata como de invitar a construir un hombre libre, pero no libre libre de yugos y de cadenas, pero también un hombre libre en esencia. Un hombre libre en esencia. Sí, más allá de lo que se más prendía. Pero para ser más exactos, vamos entonces a escuchar el juramento a Montesacro. Sí, el juramento Montesacro. Bueno, no lo voy a decir como lo dijo Bolívar, pero pero voy a tratar de leerlo lo más claro posible. Dijo así Bolívar en ese momento. Se dio más exactamente, para decir la fecha, el 15 de agosto de 1805. Este fue el día, dicen los historiadores, que Bolívar hizo esto. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Aquí Bolívar, Neil, Eric y oyentes, hace un juramento muy claro, ¿no? en el propósito que se estaba planteando Bolívar de ahí en adelante. Bolívar era consciente, por lo que ustedes decían ahora hace un rato, en su proceso de sociedades secretas, cuando estuvo ahí inmerso hasta el grado 18, de todo el plan que había por parte de la masonería para subyugar y colonizar tierras americanas. Él lo sabía. Y una vez él conoció este plan, por eso que tú decías, Neil, la esencia que trajo Bolívar, o esa sensibilidad que le dio el hecho de ser amamantado por Hipólita, y posteriormente, bueno, también la muerte de su madre y posteriormente la muerte de su esposa, fueron creando en él una condición, ¿no? Una condición que le permiten a él luchar por el ideal de libertad en las tierras americanas, que le fue heredado por su madre, por su madre Hipólita casi, y también por su mentor Simón Rodríguez. Y en ese momento él hace este juramento donde jura liberar estas tierras del yugo español. Pero fíjense, aquí también me llama la atención otro tema aquí, y es que un joven de 22 años, se paró allá en una colina en Roma, y todo un símbolo, ¿no? Representa todo un símbolo allí, un hombre en una cima haciendo un juramento a favor de la libertad de los pueblos donde nació. Y me preguntaba yo, cuando escuchaba esto por primera vez, ¿qué está haciendo hoy un hombre de 22 años? ¿Qué hace hoy un muchacho de 22 años? ¿En qué está pensando un muchacho de 22 años?
Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? Bueno, muchos están estudiando, preparándose para afrontar la vida en una carrera, ganarse un sueldo, casarse, tener sus hijos, acumular riquezas si se puede, y pasar la vida así, envejecer y morir. Pero mientras este hombre de 22 años se iba para allá a pensar y tener otros ideales y tener otra fuerza, comienza uno a comprender realmente cuál es el objetivo de nuestras vidas, ¿no? ¿Seremos capaces de nosotros dejar legados más fuertes, más potentes en la historia de la humanidad si no tuviésemos tantos distractores que nos dijeron que eran normales, ¿no? Esa forma de vida que nos dijeron que todos tenemos que acomodarnos para reflexionar. Un joven de 22 años, y yo me imagino de mis 22 años, pensando en libertar todas estas naciones. Y hay algo muy importante que quisiera que los oyentes, Salim y Neil, también reflexionemos, y es que cuando estamos o cuando iniciamos nuestro proceso de formación dentro de las escuelas o dentro de nuestro bachillerato o nuestra universidad, nos enseñan dentro de nuestra clase de biología, química y todas estas ciencias humanas que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces, la pregunta ¿es realmente ese el objetivo? ¿Es realmente esa la esencia de nuestro ser? ¿Es realmente esa la capacidad o más bien el propósito del ser humano en este planeta? O sea, evidentemente para Bolívar no lo era, ¿no? No lo era, evidentemente. Eso está claro. Definitivamente. ¿Será Bolívar la única persona que tiene esa capacidad o esa voluntad de exigir o de pedir la libertad? Realmente, si lo notamos como ser humano, teniendo esa fuerza para realizar todo lo que realizó, significa que todos nosotros lo podemos hacer. ¿Qué nos diferencia a los que estamos aquí hablando, lo que estamos escuchando? ¿Qué nos podría diferenciar a lo que Bolívar y otros hombres se propusieron hacer y lo lograron? Simplemente la convicción, el querer y tener muy claro una cosa y dedicarse para hacerlo, pero sabiendo que para hacerlo se va a morir a muchas otras cosas, ¿no? Se tendrá que renunciar a muchas otras. Toda la energía que se gasta en aquello que era tradicionalmente normal tiene que ser enfocado en algo que para muchos sería locura. Locura porque se sale de los canos de comportamiento cotidiano. Simplemente es eso, ¿no? La capacidad de poder morir a las condiciones que normalmente nos dijeron que había que cumplir y vivir para unas condiciones completamente distintas, libertarias necesariamente para la mente y el espíritu de un hombre, y que los efectos de sus actos no solamente serán para él, sino que tendrán repercusiones para los que se encuentran al lado, como realmente nos demostró Bolívar cuando después de este juramento Monte Sacro llega a nuestras tierras. Y ahí que empezó. Nuevamente entonces, cuando llega al continente, llega a América, comienza su proceso en Venezuela inicialmente. Sí, el proceso conocido inmediatamente después que Bolívar hace el juramento, conocido como la campaña Admirable. La campaña Admirable fue una acción militar enmarcada dentro de la Guerra de Independencia de Venezuela. Fue comandada por Simón Bolívar y consiguió la liberación del occidente de Venezuela, integrado en aquel entonces por las provincias de Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas. Estos éxitos, junto con los objetivos en el oriente por Santiago Mariño, darían origen a una conformación de la Segunda República de Venezuela. Tras la capitulación de Mateo, que dio fin a la Primera República de Venezuela, gran número de jefes políticos y militares de la República migraron al exterior, huyendo de las represalias del jefe realista Domingo Monteverde. Algunos se refugiaron en las Antillas y otros en la cercana Nueva Granada, donde la poca acción realista no había afectado grandemente la seguridad en la República. O sea, lo que hoy es Colombia. Nueva Granada. Nueva Granada, sí, exactamente. O sea, ¿qué sucedió allí? Bolívar comenzó un proceso inmediatamente después del juramento en Monte Sacro. La campaña Admirable, Eric, Neil y oyentes, comienza el 8 de enero de 1813. O sea, casi 10 años después, 8 años después, sí, porque el juramento fue en 1805, quiere decir 8 años después. Comienza la campaña Admirable en Venezuela, más exactamente en el occidente. ¿Qué sucedió? Solo lograron liberar esa parte de Venezuela, pero ellos decidieron, muchos huyendo al exterior por las represalias que generó todo ese proceso independentista allí, huyeron algunos a la Nueva Granada, donde entre ellos Bolívar, donde en Nueva Granada sí lograron, por ejemplo, el respaldo
que necesitaban para afrontar la situación difícil que están viviendo en Claro, Venezuela. es decir que cuando Bolívar llegaba a Colombia, sucede, bueno, la Nueva Granada, ¿no? En aquella época comienza a aglutinar las fuerzas de muchos hombres que soñaron también como él en ese proceso de independencia. Logró enamorar a muchos hombres en el sueño de la libertad. Allí también demuestra una condición especial para poder transmitir esa necesidad interior a otros hombres para también contagiarlos de lo mismo, ¿no? Sí, fíjate que a la Nueva Granada llegaron Simón Bolívar y José Félix Rivas, entre otros. Estos militares venezolanos pronto fueron enrolados en los ejércitos neogranadinos, que eran los colombianos, ¿no? En aquella época. Bolívar liberó el río Magdalena y llegó hasta Ocaña, ciudad que también tomó. Con ellos se habían abierto las comunicaciones con Venezuela, alentando a Bolívar y a muchos de los venezolanos quienes deseaban invadir por el occidente desde Caracas. Monteverde movilizó sus fuerzas hacia la frontera con Nueva Granada, pues planteaba invadir el virreinato y someter a los rebeldes. O sea que había toda una persecución desde el occidente de Venezuela, liderada por Monteverde, para apresar en ese entonces a Bolívar y las personas que estaban con él ahí en ese proceso. Entonces vemos que Bolívar en su propósito, ahí como lo mencionamos anteriormente, tenía siempre ese obstáculo o esas personas que estaban en contra del propósito de libertar naciones. Vemos que finalmente el 6 de agosto de 1813 entró triunfalmente a Caracas el pequeño ejército mandado por el brigadier Simón Bolívar y había culminado exitosamente la campaña admirable y comenzado su gloria o la gloria de Bolívar. Muy bien, entonces ahí comienza el proceso de independencia liderado por Simón Bolívar y otros generales como Antonio José de Sucre, importantísimo a la hora de ejecutar y ganar estas batallas. Saludamos a Rigoberto que nos escribe en el chat, un saludo cordial, estamos en sintonía, qué bueno que nuestros oyentes estén muy atentos allí a este tema que resulta apasionante, muy emocionante recordar esa historia de Colombia. Recuerden que el tema es ¿quién mató a Bolívar? Estamos haciendo un pequeño recuerdo histórico del Libertador para conocer el contexto, estimados oyentes, y de esta forma encontrar la respuesta exacta. También nos escucha Isabel Segovia, un fuerte abrazo para Isabel que nos escucha a esta hora, son las 7:28 de la noche, en vivo y en directo con este tema. Además de que esto que estamos recordando, rememorando, hace parte finalmente, porque la segunda parte del programa vamos a entrar en materia, de precisamente las cosas que llevaron a la muerte de Bolívar, no porque lo que él haya hecho haya sido malo, sino que haciendo estas acciones generó muchos procesos en contra. Entonces, por ejemplo, fíjense que el tema del inicio de la campaña admirable en el occidente de Venezuela ya generó enemigos. Entonces, más adelante, con el proceso independentista de las demás naciones, eso también generó otros procesos que tienen que ver mucho con el tema de su pasado en la masonería. Claro, correcto. Encontrando ya, buscando enemigos del Libertador, encontramos una ideología, más que un enemigo, una gran ideología, y recordemos que las ideologías o los planes, hay muchos que se suman, y quiero referirme a una en particular que nació en 1823, una ideología de 1823 llamada el Plan Monroe o la doctrina Monroe. ¿Sí? Si buscamos por definición qué es la doctrina Monroe, podemos encontrar lo siguiente. Fue elaborada por John Quincy Adams y atribuida a James Monroe en el año 1823, en plena época después del proceso de independencia, ¿no? Que se consolidó en 1810, 1811, 1813, por todas las batallas que libró nuestro libertador. En 1823 surge esta doctrina, establecía que cualquier intervención de los estados europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos. La doctrina fue presentada por el presidente James Monroe durante su 6º discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión. Fue tomado inicialmente con dudas y posteriormente con entusiasmo. Fue un momento definitorio en la política exterior de los Estados Unidos. Ya recuerden que se había establecido como nación en 1776. La doctrina fue concebida por sus autores, especialmente John Quincy Adams, como una proclamación de los Estados Unidos de su oposición al colonialismo de respuesta
a la avanzada o amenaza que suponía la restauración monárquica de Europa en la Santa Alianza tras las guerras napoleónicas. Pero esto realmente, si lo analizamos de fondo, cuando el Plan Monroe se sintetizaba en la frase América para los americanos, no era América como continente. Después nos pudimos dar cuenta por las acciones norteamericanas que cuando dice la frase América para los norteamericanos se está refiriendo a Norteamérica para los americanos, o más bien América para los americanos no se refería a una protección del colonialismo europeo sobre todas las tierras, ¿no? Era para apoderarse, de alguna manera, intervenir en las situaciones independentistas y territoriales de otras naciones en el sur del continente. Entonces, cuando dice América para los americanos, es todo el continente para los norteamericanos. Realmente, con el tiempo, eso fue lo que significó la doctrina Monroe. ¿Qué significa eso? Que la doctrina Monroe evidentemente encontró un movimiento peligroso, un movimiento que atentaba contra sus intereses y ese movimiento y esa idea era justamente la que promovía nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces podemos observar que es como una ley que ellos establecieron, en donde hacen como una mención al divide y vencerás, pero Bolívar era otra connotación, que era la unidad de los pueblos suramericanos. En lo correcto. Que él soñó y habló como la Gran Colombia, ¿sí? La Gran Colombia, la Columbae, como lo decíamos en un programa pasado, donde era la constitución de una nación grande y poderosa, que evidentemente, de acuerdo al Plan Monroe, no. Sí, ese Plan Monroe que sigue vigente porque es evidente, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos en prácticamente todos los países latinoamericanos. Sí, en Cuba, en Puerto Rico. En las políticas, en Colombia. En Panamá, que se llevaron a Panamá. Entonces vemos cómo eso se sigue viviendo, ¿no? Además de eso, Neil, hay otro proceso, ¿no? que también generó muchos enemigos alrededor de Bolívar, sobre todo en el tema de las sociedades secretas. Cuando él en Londres lanza un edicto ante el ara de la promesa judía, Simón Bolívar jura acatamiento a los sagrados principios de libertad, igualdad y fraternidad, lemas de la Revolución Francesa. Esto demuestra, por ejemplo, que detrás de grandes revoluciones siempre han habido ideales masónicos, porque la igualdad, la fraternidad y la libertad son como el eslogan, ¿no? Un eslogan de la masonería. Que el general Miranda, su padrino de iniciación y de la orden masónica, ya había inyectado en el fervor del venezolano, tan igual como se inyecta hoy en cantidades de tontos ignorantes que consideran la masonería proveniente de Dios. ¿Qué quiere decir? Que su padrino le había inyectado o le había enseñado a Bolívar que el tema de la masonería era un proceso positivo, como se muestra hoy en día, ¿no? El tema de la masonería hoy en día, estimados oyentes, es asociado a fundaciones, es asociado a procesos donde se ayudan ciertas localidades, ciertos procesos, todo en el tema de la sociedad, ¿no? Y también insufló un mecanismo para dar justicia a las naciones, mientras es ella la intromisión de los poderes tácticos para esclavizar al mundo humano. A partir de ese momento, el general Miranda entreteje para él la entrega de los ejércitos revolucionarios, porque esta era la estrategia mercaviana antes de que la inocencia de Bolívar aceptase la masonería como bandera para liberar a las colonias de España. También la masonería judaica, que para ese momento era la autora de las sonadas revoluciones de Europa y ya tenía en su haber la enseña de la liberadora de los Estados Unidos en su causa de independencia, el astuto programa del nuevo orden globalizador hoy, ya identificado como el causante de todas las vicisitudes humanas. Así que vemos cómo esto que el padrino de Bolívar intentó insuflarle, ¿no? Intentó enseñarle, Bolívar poco a poco se fue dando cuenta cómo la masonería judaica en ese momento estaba detrás de muchos procesos de liberación, como por ejemplo en los Estados Unidos en 1776, donde se cristaliza pues la independencia norteamericana, exactamente, allá en 1776. Los actos de independencia norteamericanas, la firma del Acta de Independencia Norteamericana, evidentemente tuvo la participación de muchos masones. Claro. Sí, la creación del nuevo Estado americano estuvo detrás de esto, pues,
la masonería, como también lo estuvo en muchos procesos de independencia en Sudamérica. Sin embargo, lo que pareciera ser, o uno analiza de acuerdo a las pruebas que hay, es que la visión de independencia que manejó Bolívar era muy diferente a la visión de independencia que pretendían entonces desde la masonería norteamericana, o más bien de la de Inglaterra. Sí, además porque, Neil, en los procesos de independencia, por ejemplo en Estados Unidos, si uno ve y si uno tiene conocimiento de la simbología masónica, la va a encontrar allí muy fácilmente. Pero si, estimados oyentes, ustedes analizan la independencia de los pueblos latinos, está ausente de la simbología masónica. Por ejemplo, hay banderas de unos colores muy particulares, que es el rojo, el blanco y el azul, que predominan en Estados Unidos, en Panamá. Recordemos que Panamá, antes de ser Panamá, pertenecía a Colombia. Era un departamento colombiano. Era un departamento colombiano y tenía la bandera de Colombia, que era el amarillo, el azul y el rojo. Posteriormente, pierde Colombia ese territorio panameño, llega a Estados Unidos, mete sus garras allí y cambia la bandera, o le pone una bandera con estos colores, lo que demuestra la influencia. Ahí funciona el plan Monroe, América para los americanos, entonces, Panamá para los americanos, como ocurrió evidentemente para la creación del canal de Panamá, que serviría para el comercio internacional, controlado hasta hace muy poco por los Estados Unidos. Entonces, Salim y Neil, oyentes también, es evidente que detrás de este plan existe más allá como un plan de poder, de control de estas organizaciones, como que se ensañó detrás del plan de Bolívar de libertar las naciones. O sea, querían era controlar toda la América, o que América perteneciera más bien a solamente al poder de ellos, a Norteamérica. ¿Sí? Claro, esa era la intención desde la masonería judía. En ese momento Bolívar se dio cuenta de eso, de lo que veníamos hablando, de los procesos independentistas de pues los conocía porque hacía parte, grado 18, Neil, fue que dijiste. Claro, sí. Algunos investigadores dicen que llegó hasta el grado 18, pero definitivamente habían dos personajes que se levantaban en América del Sur, que se convertían en un problema, ¿no? En un problema para la visión o la doctrina Monroe. Estos dos hombres efectivamente eran Simón Bolívar, y otro era Francisco de Paula Sandero, el general Sucre, ¿no? El general Sucre, dos líderes que se levantaban peligrosamente para los Estados Unidos de Norteamérica, pues ya tenía previsto tomar o comprar por la fuerza las colonias de Cuba y Puerto Rico. Muy bien, esto ya lo tenía pues determinado los Estados Unidos. Peligrosos elementos para la nación del norte, me refiero a Bolívar y a Sucre. Ya en el momento asombroso de la batalla de Ayacucho, ahora serían los más grandes enemigos contra las intenciones de Monroe, pues 3 días antes de que el mariscal Antonio José de Sucre diera la batalla de Ayacucho, el 7 de diciembre de 1824, Simón Bolívar convoca a los gobiernos americanos al Congreso de Panamá, una tremenda reunión prevista en el corazón del Libertador, donde la Carta de Jamaica, o desde la Carta de Jamaica, del 6 de septiembre de 1815, donde visionó, estimados oyentes, la unificación de las Américas. Antes de esta reunión y esperanza del Libertador, la doctrina Monroe ya había tocado las mentes débiles y serviles de los apátridas, que nunca faltan, ¿no? Y esto ya tenía asidero en la rebelión del señor Páez, ¿verdad?, de Venezuela, y el señor Santander, Francisco de Paula Santander, en Bogotá, quien se tramó astutamente, ¿verdad? Se tramó astutamente poniendo en rivalidad los gobiernos de los dos países. El Congreso de Panamá ya estaba infectado del virus de estos señores del control y la oligarquía del ayer, que a propósito, estimados oyentes, es la misma oligarquía de hoy. Se ha mantenido y se ha sostenido desde aquel momento, ¿no? Desde aquel momento donde nacía todo este sueño de la independencia, ¿no? Entonces, de esa forma, estimados oyentes, en este Congreso, esta oligarquía, que es la misma de hoy, atacaba para 1825 astutamente desde Inglaterra, Venezuela, Bogotá, al sur, también en Perú y Bolivia, al mariscal Antonio José de Sucre. Lo atacaron cuando el cónsul británico de Lima, John Barclay, venerable de la Sociedad Inglesa Masónica, se dedicó a realizar sospechosas visitas
al Alto Perú, es decir, en Bolivia, se llamaba así antes el Alto Perú, inquiriendo a las gentes sobre el gobierno del presidente Antonio José de Sucre. Fue a todas las direcciones allí en el sur buscando mantuanos y criptojudíos, llámese criptojudíos, de estos personajes que siendo judíos niegan serlo y aseguran ser de otra doctrina, de otra fe, ¿no? A los que preparó a estos hombres para el golpe mortal, como ya se había analizado, ¿no?, contra la Gran Colombia, ¿no?, es decir, el asesinato de los dos hombres más grandes que habían parido Venezuela y la Gran Colombia, Así Sucre es. y Bolívar. Sí, porque además el asesinato, y todavía no hemos hablado en sí de la muerte de Bolívar, se fraguó conjuntamente, o sea, fue un proceso planeado, estipulado desde las logias inglesas y que fue llevado acá. Yo quisiera, Eric, tú que tienes allí el edicto que lanzó Simón Bolívar en contra de las sociedades secretas, para tenerlo en cuenta y compararlo con el programa que hicimos, pues la temática pasada, ¿no?, la muerte de Kennedy, que tiene mucha similitud y ahora lo vamos a ver. Bueno, recordemos que estas dos, bueno, las organizaciones secretas o las sociedades secretas y Bolívar tienen como inclinaciones en cuanto al propósito, y es que, o sea, las organizaciones secretas tienen un ideal y es muy puntual, que es crear lazos o yugos y sometimientos y hacer como a los hombres enemigos, pero Bolívar tenía un ideal que va al otro extremo, que es muy fundamental y es importante que conozcamos, y es, pues poseía como ideales liberales, fundamentados en la libertad de los hombres y de los pueblos con una visión democrática. Entonces, pero cuando hablamos de liberales no hablamos del liberalismo no, político nada, moderno, ¿no? Para nada. Liberales de libertad. Como no se de pudiese partido. tratar de confundir Sí. a través de la historia a las nuevas generaciones. Eso es lo que está sucediendo ahora. Eso es lo que sucede ahora. Se malinterpreta este tipo de Esencias originales. Sí, de esencia original, y se toma como una actual, pero no se tiene la esencia original. Entonces, veamos cómo Bolívar hace este decreto a las logias y sociedades secretas que fomentan y patrocinan esta lucha contra Simón. Dice, el artículo 1, dice, se prohíben en Colombia todas las sociedades o fraternidades secretas, sea cual fuere la denominación de cada una. Entonces, Bolívar, ¿qué está haciendo aquí? Está realmente reconociendo lo que el trabajo que él va a hacer acá, o en este territorio, y está denunciando a estas organizaciones que van en contra del plan de la libertad de estos hombres después de Latinoamérica, porque está prácticamente denunciando. Realmente aquí lo que hubo fue, efectivamente lo que hubo fue una declaratoria de guerra. Claro, realmente Bolívar ahí claro se la dedicó a las sociedades secretas, pero ya lo había hecho un hombre después de él, ¿no? Obviamente en 1900, ¿en qué año? 1963, Exacto. 62. Bueno, ya lo había hecho también entonces. Realmente en el 63 muere Kennedy y este discurso lo hizo poco antes de su muerte. Kennedy en el discurso dice lo siguiente: la palabra secretismo es repugnante en una sociedad libre y abierta, y nosotros estamos como pueblo inherentemente e históricamente opuesto a sociedades secretas, juramentos secretos y procedimientos secretos. Decimos hace mucho que los peligros del ocultamiento excesivo y sin autorización de hechos relevantes sobrepasan ampliamente a los peligros que se citan para justificarlo. Incluso hoy hay poco valor en oponerse a la amenaza de una sociedad cerrada, imitando sus restricciones arbitrarias. Incluso nuestras tradiciones no sobreviven con ella, y hay un peligro muy grave de que una necesidad anunciada de un aumento de seguridad sea aprovechado por aquellos ansiosos por expandir su significado a los límites de censura oficial y ocultación. Aquí vemos que Kennedy Neil también es directo, dice que cualquier palabra asociada con el secretismo es repugnante en una sociedad libre y abierta. Cualquier juramentos secretos, sociedades secretas y procedimientos secretos. O sea que también hace una declaración muy fuerte Kennedy, y sobre todo en el marco que lo hizo en ese momento, ¿no?, que estudiamos en el programa pasado, que invito a los oyentes a que lo estudien, a que lo escuchen,
Kennedy en ese momento lanza este discurso y evidentemente se echa de enemigos a la masonería en ese momento en los Estados Unidos y a los dueños y señores de la Reserva Federal. Definitivamente que sí. Ahí vemos, estimados oyentes, ustedes pueden estar muy atentos allí y darse cuenta que estos dos hombres tuvieron algo en común y fue la postura clara y radical en contra de sociedades secretas dominantes en sus pueblos, en su momento, ¿no? Aquí inmediatamente se hicieron enemigos muy poderosos, enemigos que son capaces de crear cualquier condición para erradicar una amenaza existente. Pero entonces, si fue así como estamos diciendo, todo este proceso y este contexto histórico, ¿cómo fue que Bolívar fue borrado? ¿Verdad? Históricamente se nos dice que Bolívar murió por un proceso, una pulmonía severa, una tuberculosis, ¿no? El libertador de Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú murió el 17 de diciembre de 1830 en la ciudad de Santa Marta, aquí en nuestro país, a la 1:03 de la tarde, hora de Colombia, a causa de una pulmonía severa. Eso es lo que siempre nos han enseñado desde la escuela. El dictamen original, o lo que se nos dijo en las noticias o en nuestros periódicos, en nuestros medios, eso fue lo que se nos dijo. Claro, dos cosas tenía en mente Bolívar: o irse a Inglaterra, o recobrar su salud y escribir sus memorias, o comenzar a trabajar para recuperar la unión de la Gran Colombia. Su salud, recuerden que ya en ese momento ese sueño de la Gran Colombia había desaparecido, se había esfumado, ¿no? Su salud se había empeorado mucho, sale de Bogotá y no falta quien le grite longaniza. ¿Qué era este término? Es un loco que mendigaba por las calles de la ciudad. Ya así estaba Bolívar en ese momento. En Cartagena, el 1 de julio, se entera del asesinato de Antonio José de Sucre. Un golpe mortal y moral para Bolívar también. El 1 de diciembre llegó a Santa Marta. El general Mariano Montilla, quien era uno de los pocos que le acompañaban, contrató a un médico francés, Alejandro Próspero Reverend, quien por más que se le insistió, se negó rotundamente a cobrar honorarios para atender a Bolívar. Eso es sospechoso, muy sospechoso. Allí entonces surge una sospecha de este personaje, de este médico que fue el que trató a Bolívar durante su enfermedad en la quinta de San Pedro Alejandrino. Sí, hay un diario, una información. Recordemos que cuando un médico estudia un paciente genera un historial, ¿no? Un historial donde plasma allí la sintomatología, la enfermedad que presenta el enfermo. Es un documento, quizás el único libre de la presión de la masonería camuflada dentro de las sociedades secretas, el verdadero nido de víboras que no han permitido ver la verdadera muerte de nuestros libertadores. Esta parte contiene las claves del envenenamiento del libertador Simón Bolívar para que cada lector se convierta en un médico experto y determine, como nosotros podemos hacerlo aquí en el análisis, comprobando cuánto está plasmado en este texto. ¿Nos tienes sí, claro, esa bitácora, digámoslo así? Sí, tengo acá los síntomas. Tengo acá los síntomas. Un dictamen. Bueno, el dictamen médico dice en 33 puntos los que van señalando los síntomas. ¿Cómo iba él avanzando en este lento envenenamiento? Bueno, avanzando no, retrocediendo más bien. Bueno, sí, avanzando en la muerte, ¿no? El proceso de muerte. Bueno, un envenenamiento, dice el decreto, según la sintomatología, por arsénico y mandrágora, que sufrió el libertador antes de llegar a Santa Marta. Mandrágora siendo una planta, ¿no? Una planta, sí. Pues este tóxico enzimático ingerido en cantidad o en dosis pequeñas y sucesivas produce los siguientes síntomas que se fijan en el tejido y órganos por la acción de la mandrágora. Síntomas y resultados que hasta el día de hoy pasaron desapercibidos, haciéndonos cómplices y silenciadores del asesinato del libertador. Bolívar presentó intoxicación aguda, dolor de cabeza, mareo y delirio, dolor por irritación local, garganta, tos, congestiones pulmonares, complicaciones en el estómago, vómitos profundos, diarrea aguda, sed intensa, deshidratación grave, calambre muscular, baja tensión arterial, sudoración, fiebres, frialdad, convulsiones por falta de oxigenación celular, un coma, la intoxicación crónica,
malestar general, debilidad, encierro, irritación pulmonar con expectación espumosa, sanguinolenta. Por eso es que sobre todo le afectó mucho el tema en los pulmones, ¿no? Por eso es que se dice que Bolívar murió de una fuerte tuberculosis, ¿no? También tuvo dificultad respiratoria, cólicos, problemas en la piel, aumento en la melanina, queratosis, bueno, toda una serie de síntomas, estimados oyentes. Incluso estos datos, usted puede ir a internet y puede buscar allí envenenamiento por arsénico y le van a aparecer estas sintomatologías en las personas que se ha demostrado que han sido envenenadas con este químico, no este veneno. Entonces, Salim, Neil y oyentes, podemos constatar un contraste bastante drástico en la información que nos acaba de brindar Salim y con la información que se nos dio la primera vez. Y es que, bueno, en el dictamen médico, sí, en lo que decía este señor Reverend, que fue el doctor que estuvo frente a él durante estos últimos días. Estuvo regalado. Sí, regalado, no cobró ni un pesito. Entonces vemos que el día 10 de junio de 1830, este hombre, Simón Bolívar, le pide al médico que le abre francamente si es que tiene alguna solución o alguna cosa. Y le dice Bolívar, ahora, ¿cómo hago yo para salir de este laberinto? Y se decide entonces escribir una última proclama el día 11, el mismo 11 de junio, y pues va dirigida justamente a un amigo de él, Justo Briceño, y le pide que se reconcilie con un hombre que también tenía como propósito la creación de la unión de la Gran Colombia. Bien. Pero resulta que en este sentido, cuando y Salim nos dice que es importante también meter esos síntomas para ver qué nos arroja, para darnos cuenta que pues los síntomas que produce el envenenamiento con arsénico fueron los mismos que vivió el Libertador, con los datos que que se han publicado sobre los síntomas que presentó él en todos esos días de agonía, ¿no? Que pues escuchando tuvo que sufrir mucho pues nuestro Libertador. Pero ya 2 años antes, recuerden que él muere en 1830, ya 2 años antes ya se había iniciado también un proceso de atentar contra la vida de Bolívar. Había una frase, la cual fue utilizada para elevar los ánimos de algunos traidores a ese sueño de Bolívar, que era: viva la libertad, muera el tirano. Viva la libertad, muera el tirano. Con estos gritos, en la noche del 25 de septiembre de 1828, un grupo de traidores agrupados por la élite gobernante dio inicio al atentado de Bogotá contra el Libertador, al que tildaban de dictador. Ojo, sigue funcionando la misma estrategia, ¿no? Sí. Libertador, le decían el dictador. Ya habían sucedido los varios intentos desde el año 1827, un año antes, ¿no? Cuando también se pretendió en 3 oportunidades contra Bolívar, asesinarlo. Al regreso del Perú, la otra el 6 de enero y la siguiente cuando procedía de Cartagena. Entre esos, el del 7 de agosto en el Coliseo de Bogotá, hoy que es el Teatro Colón, donde se realizaría un baile de disfraces para conmemorar la batalla de Boyacá. El que falló, él no fue, o más bien falló el atentado contra él, porque el Libertador decidió irse temprano, ¿no? Decidió retirarse temprano. Esto debido a la extraña presencia de Manuelita Sáenz, que también fue una criptojudía, quien también presentía las pisadas de las logias y, bueno, ayudó también en ese momento a que él no estuviese en el momento en que se pretendía atentar contra él. Veamos que el 10 de junio de 1830, o sea, 2 días antes de morir Bolívar, el dictamen, uno de los últimos dictámenes médicos de Reverend, hace referencia a que el enfermo disimula muy bien sus padecimientos, pero solamente da como algún tipo de quejido. ¿Qué tal esta información que se nos entregó? Muy corta en comparación a la que nos entregó Salim hace un momento, de toda la sintomatología que tuvo, o padeció más bien, Simón Bolívar en todo este proceso lento de muerte. Fue una muerte paulatina. Pero entonces, en este caso del envenenamiento, ¿quiénes estuvieron más cerca de él para darle estas dosis de arsénico y mandrágora? ¿El médico?
Bueno, el médico, si lo Manuelita Sáenz, muy allegada a él, ¿cierto? Criptojudía también. Muchos personajes que estuvieron cerca de él se tuvieron que prestar, claro, para que fuese posible, desde las logias y desde el Plan Monroe y de todas estas élites gobernantes que vieron en Bolívar un enemigo a sus proyectos, se tuvieron que prestar para esto. Los más cercanos, por eso nos causa mucha curiosidad el tema de este médico contratado y el cual no quiso cobrar. También la cercanía permanente y constante de Manuelita Sáenz, profundamente enamorado Bolívar de ella, que también pudo haber sido también utilizada para llevar a cabo este plan. Algo muy parecido también lo que le sucedió a Kennedy con su esposa, ¿no? La esposa de Kennedy, que posteriormente, Neil, si me ayuda de pronto a recordar el nombre de Jacqueline Kennedy. Jacqueline Kennedy, exactamente. Posteriormente muere Kennedy, e incluso eso se supo tiempo después. Ella termina casándose con Aristóteles Onassis, exactamente, uno de los Onassis, no recordaba el nombre, tiene nombre de filósofo. Este señor, o más bien ella, termina casándose con él, y cuando nosotros vemos los Onassis, el tema de los Onassis, sabiendo que es una de las familias más poderosas, evidentemente tuvo que haber un tipo de seducción por parte de él a esta Jacqueline Kennedy para permitirle sustraer la información. Y pues más adelante se supo pues que obviamente Neil, si ella se casa tiempo después con este señor, evidentemente tuvo que haber una relación previa, y hay líos de un acercamiento previo, y esto fue lo que generó también, no digamos que no fue el aspecto central, pero sí ayudó mucho a que estas sociedades secretas llegaran más rápidamente, claro, a la entonces, muerte de Kennedy. Me gustaría tocar, aprovechando ese punto que has tocado tú, estos hombres se vieron enredados en ciertas situaciones que los hicieron vulnerables, muy vulnerables, y en este caso pues las faldas. A Kennedy, completamente. También ahí estaba la época también de esta chica que se murió, Marilyn Monroe, enredado también él con ella. Bolívar, pues que no podía haber una falda, como dicen algunos textos históricos. Pero quiere decir que hay una parte del ser humano pues fuerte, grande, poderosa, con una gran visión, con una fuerza para desarrollar y combatir pues toda la injusticia y la maldad en el planeta. Pero hay otra parte en el ser humano que lo hace muy débil. Así, haciendo honor a todas esas mitologías antiguas, ese talón de Aquiles, ¿no? Cuando Aquiles lo sumergieron en ese agua y el talón no entró, ¿verdad? Fue la única parte que quedó el punto débil. Quedó su punto débil. Así, en la historia, muchos grandes hombres presentaron también un punto débil. Punto débil que es utilizado por estas fuerzas de control para destruir a su opositor, a su contrincante, a su enemigo. Y aquí entonces quisiera hacer la reflexión. Los hombres de la transformación, que hoy quieren hacer cosas más grandes incluso que Bolívar, en el sentido de la transformación consciente y final, ¿no? Bolívar lo dijo, cuando se consolide la unión, cuando cesen los partidos y se consolide la unión, bajaré tranquilo al sepulcro. Es decir, que esa obra de Bolívar todavía falta pulirla. Puntos suspensivos. Sí, exacto, en puntos suspensivos. Habrán hombres que tendrán que retomarla, pero para retomarla tendrán que cuidar su punto débil, ¿verdad? No tendrán que tener esos puntos débiles que sean visibles contra el enemigo, porque ahí es donde el enemigo siempre se aprovechará. ¿Cómo enfrentarse a aquellas injusticias que controlan el planeta Tierra? Hay que hacerse justos, muy justos, es decir, los niveles de justicia que se deben practicar desde el interno deben ser lo suficientemente altos para poder combatir esta fuerza y salir bien librado. En alguna oportunidad leímos aquí un mensaje estelar llamado el Plan A en sus 3 fases, un plan pleiadino, ¿no? Un plan traído de las Pléyades. Y ahí dice, para los hombres de los cuales estamos hablando, ¿no? Dice, si siguen las buenas normas de conducta y se les han entregado, es decir, ese mensaje estelar que busca la transformación consciente del individuo desde adentro, dice el plan, serán protegidos. Serán protegidos. ¿Por qué entonces en la historia sentimos de estar desprotegidos? ¿Por qué los grandes hombres que se han levantado contra estos poderes han terminado como han terminado? Primero, porque han sido pocos, es decir, han sido fácilmente visibles por la otra fuerza.
En la medida en que seamos muchos más, y en la medida en que esos muchos más tengan una condición y una consistencia interna diferente, pienso que los resultados van a ser diferentes. Y con esta saga pienso que nos vamos a dar cuenta, estimados oyentes, cuando analizamos quién mató a Kennedy y cuando analizamos hoy quién mató a Bolívar, porque faltarán otros personajes que vamos a analizar aquí, quién los mató, sin decir con esto que tenemos la verdad absoluta. Aquí esto lo hemos repetido en muchas oportunidades, de que no pretendemos decir ya punto final quién fue el que mató a Bolívar, pero sí queremos crear cierta conciencia, entregar cierta investigación que puedan generar a partir de ella reflexiones anexas, ¿no? Que es lo interesante también. Aparte de todo lo que hemos analizado, esa parte que yo les decía, ¿cuál es nuestro punto débil? ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles? Donde esa fuerza podría aprovecharse en alguna situación de enfrentamiento. Es decir, usted quiere cambiar este planeta, usted quiere cambiar esta realidad, primero hay que cambiar uno. Claro. Y solo creando esa justicia interna podremos reclamar la justicia externa. Si no, lo hacemos con mucha debilidad. Ahí es donde entra el nivel de conciencia que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos. No solo a nivel externo, sino a nivel interno. Ese nivel de conciencia interna es el que nos conlleva a contribuir o aportar a la sociedad y a las humanidades, o las nuevas generaciones más bien. Y pues podemos retomar lo de Bolívar, pero tratando como de pulir esa esencia de Bolívar para poder trasladar este conocimiento bolivariano para crear nuevas conciencias, crear hombres conscientes para culminar o más bien seguir o continuar este plan de Bolívar, que es libertar las naciones y libertar a los hombres de toda esta esclavitud, de los yugos de estas grandes potencias que se autodenominan potencias, y pues los poderosos somos nosotros, porque realmente el nivel de conciencia está en nosotros. Sí, yo una vez escuchaba una reflexión muy interesante y la recordaba cuando decías eso, ¿no? Evidentemente en el planeta Tierra habita una fuerza oscura de la que hemos venido hablando pues en esta saga, ¿no? Y para que no suene tan tenebroso, vaina, una fuerza contraria a la vida. Una fuerza contraria a la vida, ¿no? Una fuerza que se opone a la vida. Y que esta fuerza, estimados oyentes, que se opone a la vida, tiene muchísimas caras, demasiadas. Se disfraza, se esconde detrás de muchas caras. Y si nosotros queremos combatir a esa fuerza opositora, debemos conocer todas esas caras. Y lo más probable, y de seguro que es así, es que alguna de esas caras se esconda dentro de nosotros. Y para nosotros poder librar esa batalla, tenemos que conocerlas. No vaya a ser que le pase, por ejemplo, para mencionar también a uno de estos hombres que inicialmente tuvieron la intención de crear cosas buenas, como el caso de Hugo Chávez, el expresidente venezolano, que en principio tuvo unos ideales incluso muy parecidos a los de Bolívar, y que desafortunadamente por ese proceso de desconocimiento terminó mezclándose y aliándose con una de estas caras que finalmente terminan traicionándolo. Y no, creyendo pues, que era opositora. Creyendo que era opositora, ¿no? A los Estados enemigos de ellos. Estados Unidos. Entonces vemos cómo esta fuerza contraria se camufla, ¿no? Y se esconde bien. Se sabe camuflar muy bien. Y si no la aprendemos a conocer, primero dentro y después por fuera, ¿no? Con todas estas máscaras que se pone, pues será difícil salir victorioso, ¿no? No, y es que si no la reconocemos por dentro, es muy difícil que la reconozcamos por fuera. Claro, o sea, fíjate, hay una cosa también interesante que resultaría de la reflexión, y es que cuando hablamos de hombres que se han enfrentado con toda una realidad opositora al plan de vida en el planeta, pues terminan muertos por el talón de Aquiles, ¿no? Y hay un caso particular que es el de Jesús, ¿no? Jesús también fue un hombre que se enfrentó a un imperio, ¿no? Se enfrentó a Roma, se enfrentó al rabinato judío, cuando pues cara a cara, frente a frente ahí le cantó varias verdades a Caifás y a su combo, y terminó muerto. Entonces se pregunta uno, ¿cuál era el punto débil de Jesús, que también fue asesinado, ¿no? Y aquí tenemos que comprender que aquí varía la intención, aquí varía el plan, ¿sí? Porque en el tema de Jesús era necesario que ocurriese. Era necesario, y él lo sabía, ¿no? Él lo sabía. Es más, si ustedes analizan, él constantemente buscó la situación y el enfrentamiento con esta
con esta organización simplemente para dejar códigos claros, símbolos claros, que podrían ser adelante, en un tiempo más adelante, interpretados por los hombres y ubicarse en el proceso de transformación. Es decir, que aquí hay que hacer un paréntesis en esta regla, ¿no? Para Jesús, porque allí realmente talón de Aquiles, pues... No, y lo mismo ocurrió con Juan, el que bautizó en el desierto. Juan también ellos dominaron esa ley de vida y dominaron también la ley de muerte. Es decir, ellos decidieron morir. ¿Cuándo hacerlo? Sí, claro. ¿Cuándo hacerlo? Sí, porque fíjate que Juan, que termina degollado, Juan era un hombre que también se la tiraba de frente a Herodes, sobre todo a Herodes, a Roma y al rabinato judío, y bueno, hubo muchas veces que ya no sabían qué hacer con él, pero Juan sabía que el momento de su muerte era cuando apareciera Jesús. O sea que si Jesús, que era el que iba a seguir ese legado, aparecía en 5 años, Juan iba a seguir con vida 5 años. Es decir, más. y esto se vuelve interesante, ¿no? No siendo hoy el quien mató a Jesús ni a Juan, pero resulta interesante que estos hombres deciden el momento en que debe concluir su obra, ¿no? Dándonos la razón en el sentido de que no es cuando la otra fuerza lo decida acabar con sus vidas, sino cuando ellos hayan cumplido. Y en el caso de los hombres que hemos tocado, Kennedy y Bolívar, no fue así. No fue cuando ellos quisieron y determinaron, sino que pues fueron víctimas de esa otra fuerza. Por eso esos sueños de estos hombres, al escucharlos nosotros aquí, tienen que ser terminados, porque hay unas frases que hemos dicho muchas veces y hemos escuchado, y es que a los hombres los pueden matar, pero las ideas no, y las ideas pueden perdurar en el tiempo, como le pasó también a estos hombres. Galán en el caso de Colombia. Y no, y en los años 1700 allá, se me olvidó el nombre, hombre, de este gran indio, ¿no? Este gran aborigen. Tupac Amaru, que dijo que él regresaría a Atahualpa, convertido en millones. Que fue víctima de estas fuerzas invasoras, ¿no? Persecución. Eso, entonces estos hombres con esa gran fuerza, con esa gran decisión, nos inspiran, y es lo que queremos nosotros también tocar en este tema, no solamente dejarlo como un recuento histórico e investigativo, ¿no? Sino que sirva de reflexión para nosotros hombres que nos levantamos todos los días a hacer lo que este sistema dice que hay que hacer, levantarse para conseguir la papita, para pagar todas las deudas, los recibos, y morir tristemente después de tantos años de hacerlo, aburrido, cansado y habiendo perdido pues todo el pálpito que nos hizo vivos. Pero con esto nos damos cuenta que la vida es mucho más que eso, ¿no? Que podemos crear cosas mucho más grandes que lo que nos dijeron que hay que crear. Y esos son los grandes hombres que han dejado huella en la historia. Bueno, concluimos entonces este programa. Las logias, las mismas logias que en los años 60 acabaron con la vida de Kennedy, son las mismas logias que en los años 1800 acabaron con la vida de Bolívar. Y no solamente la de Bolívar, sino la de Antonio José de Sucre, el mariscal. Razones: Plan Monroe, la intención de control absoluto desde el imperio que se postulaba de aquel entonces. Enemigos entonces aquellos que buscaban unificar las Américas. Además hay algo también, Neil, con el tema de las logias, ¿no? Y el envenenamiento. El envenenamiento por arsénico es un modus operandi de las sociedades secretas. O sea, no es que haya sido algo que hicieron solamente con Bolívar. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, la historia... limpias, siempre quedan limpias, ¿no? Sí, la historia, por ejemplo, Neil y Eric y oyentes del Vaticano, muchos papas han muerto porque han sido envenenados. Podríamos hablar de Juan XXIII, Pío XII, Juan Pablo I, Juan X, Clemente II. Son personajes que han sido estorbo para estas logias Illuminatis masónicas y terminan siendo envenenados. Incluso hay una película que es el Ángeles y Demonios de Dan Brown, que muestra cómo la sociedad secreta de los Illuminati, en la trama de la película, envenena al papa saliente en ese momento, que era Juan Pablo II. Y bueno, la película se desarrolla en torno a eso, ¿no? Así que estos son hechos históricos, no es ficción. No es ficción, exacto. Hechos históricos, y con base a eso se hizo pues esta parte que nos narra nuestro compañero Salim. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de Descubriendo.
Gracias, Eric, por estar aquí con nosotros compartiendo esta investigación en cuanto a quién mató a Bolívar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y recibo con mucha gratitud este espacio para brindarles un poco de nuestros aportes investigativos y espero una nueva invitación. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, Salim. No, agradecerle a los oyentes por estar ahí con nosotros siempre, compartiendo estas temáticas interesantes, a Eric por acompañarnos esta vez, muy valioso su aporte. Y pues nada, recordarles que seguiremos con esta saga de quién mató a la próxima semana, así que muy atentos a ¿Quién es el personaje. ¿Quién es el personaje? Ya llevamos dos, Bolívar y Kennedy. Vamos a ver cuál será el próximo quién mató a en la saga de Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Recuerden que pueden escucharnos en diferido todos los martes a partir de las 11 de la mañana, 11 a 12 de la mañana. Usted ahí se conecta y escucha el diferido de lo que se hace los sábados. Que tengan una excelente noche, un resto de día muy bueno y recuerden, Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.